¿Cómo están, alumnos? Muy buenos días. El día lunes 8 de junio estamos ya dando inicio a la segunda semana de clases de este mes, del año 2020. Estamos ahorita full avanzando porque tenemos que recuperar el tiempo que se ha perdido durante los días que se suspendieron las clases por la pandemia. Iniciando nomás el año escolar, hubo suspensión de clases y bueno, recién estamos en recuperación. Y estamos avanzando bien, entonces vamos a dar inicio ahora en esta nueva sesión de clases. Hoy nos toca conversar lo que es referente a un reino muy conocido. Ya hemos hablado del reino Onera, hemos hablado del reino Protista, hemos hecho un paréntesis con los microorganismos que función cumplen en la biosfera. Hemos hablado de los hongos como reino fungi y hemos tratado el tema. Ahora nos vamos a ir a tratar el tema del reino, uno de los reinos más extensos en el mundo, que viene a ser el reino Plantae, el reino vegetal como también le conocen. Ahora bien, como ya conocemos, hemos oído hablar bastante de las plantas, las vemos todos los días, tenemos maceteros, una huerta, un jardín, o cuando caminamos por la calle vemos un árbol, o árboles en todo caso. Bueno, este reino es tan extenso que se dice que antes de que existieran los animales, existieron las plantas. Las plantas existieron mucho antes que los animales. Y es obvio, porque si primero hubieran existido los animales, ¿de qué se iban a alimentar los herbívoros? Los que son herbívoros no iban a tener de qué alimentarse. Entonces, es cierto que primero existieron las plantas y luego los animales, hasta que llegamos a existir nosotros como el ser humano, el hombre. Bien, entonces el reino Plantae se refiere a todo lo que es plantas y vegetales, plantas terrestres, el reino Plantae. Ya lo han sacado del reino Plantae a las algas. Ellas ya están en el reino Protoctista. Ahora bien, vamos a definir qué cosa es una planta. ¿A qué se le conoce como una planta? Las plantas son seres vivos cuyas funciones que realizan, algunas son similares a nosotros. O sea, hablamos de las funciones fisiológicas, anatómicas sobre todo, que realizan. Son similares. Por ejemplo, ¿en qué se asemeja? Un ejemplo nomás quiero decirle es en la alimentación, en la nutrición, como quieran llamarlo. Las plantas se nutren al igual que nosotros, pero de una manera muy diferente. Tienen un sistema de circulación al igual que nosotros, pero también de una manera distinta a la de nosotros. ¿Respiran? Ok, pero también hay una diferencia en su manera de respirar con la que realizan los animales, ¿no? Sus órganos, nosotros tenemos órganos, nos dividimos en partes, igual las plantas. Se reproducen, nosotros también. Pero ahí está la diferencia que vamos a conocer ahora. Sus funciones, cómo lo realizan. Para ir conociendo, entonces nos adentramos a lo que es al mundo de las plantas. Bien, entonces, ¿las plantas qué vienen a ser? Son seres vivos pluricelulares. Quiere decir que son seres vivos que están conformados por diversas células. Y eso lo podemos constatar acá. Acá, a ver. Plantas. Son
pluricelulares, es decir, conformados por varias células y sobre todo distintas células. ¿Qué tipos de células tiene? Células eucariotas, o sea, que son células que tienen un núcleo definido con todos sus organelos completos, con todas las funciones que deben cumplir para formar los tejidos vegetales. Entonces, las plantas son seres vivos pluricelulares y está conformada por diversas células que son eucariotas. Ahora, se dice que en el mundo existen aproximadamente unas más de 300.000 plantas. Se dice que existen más de 300.000 plantas. Bueno, eso es en teoría, porque pueden haber muchísimo más en la cifra. Lo otro que dicen que las plantas, como les dije, las plantas aparecieron primero que los animales, mucho antes que el hombre. Se dice que tienen una antigüedad de 400 millones de años. Aparecieron hace 400 millones de años las plantas. Y realizan las siguientes funciones. Vamos a ver las funciones que realizan. Estamos aquí, sabemos que las plantas existen hace más de 300.000 plantas y que aparecieron hace 400 millones de años. Ahora, las plantas realizan las siguientes funciones: reproducción y alimentación. Y también tienen una clasificación. Vamos con la reproducción. ¿En qué consiste la función de reproducción? Consiste en que las plantas necesitan reproducirse para poder perpetuarse, para poder mantener la especie. Es una forma natural. Recuerden que las plantas no pueden desplazarse, o sea, no pueden caminar de un lugar a otro. Las plantas pueden moverse quizás por acción del viento, o moverse de un lado para otro, pero las plantas no pueden desplazarse. Y tienen una forma de reproducción como los animales, sexual. Tienen reproducción sexual y reproducción asexual. La reproducción sexual es cuando necesita ambos gametos, masculino y femenino, para poder reproducirse. La planta necesita ambos gametos, ambos órganos, masculino y femenino, y de esa manera se reproducen. Esto ocurre en las plantas que tienen flores. Las plantas que tienen flores con semilla cubierta son aquellas que realizan este tipo de reproducción sexual. Quiere decir que dentro de las plantas, dentro de la flor, están los órganos sexuales, como por ejemplo aquí podemos ver el pistilo, que es el órgano femenino, y los estambres, que son los órganos masculinos. El pistilo está en la parte media y los estambres están en los costados, que son los órganos masculinos. Y el polen, los granos de polen vienen a ser como los espermatozoides de la flor. Ahora, la otra reproducción asexual, se realiza en plantas que no necesitan del otro gameto para poder reproducirse. Mayormente son en plantas que no tienen flores. ¿Quiénes las realizan? Los bulbos y los tubérculos. Si hablamos de la cebolla, la papa, los estolones, los rizoides, ¿no? La fresa, plantas que crecen al ras del suelo también. Aquí podemos ver
Vemos acá un tubérculo que simplemente de aquí brota de su misma raíz y sale otro para que pueda crecer. Entonces eso se llama una reproducción asexual, cuando no necesita del otro progenitor para poder reproducirse. Es una forma de reproducción en la mayoría de vegetales comestibles. Ahora, las plantas se clasifican en 4 tipos. Hay 4 clases de plantas. Tenemos 4 clases de plantas. Tenemos las briófitas, tenemos las pteridofitas, tenemos las gimnospermas y las angiospermas. Briófitas, pteridofitas, gimnospermas y angiospermas. Las briófitas son unas plantas pequeñitas, diminutas, que para vivir tienen que adherirse a la humedad, o sea, no tienen raíces, no tienen flores, no tienen tallo, ¿no? En vez de raíces tienen rizoides. ¿Qué pasa? Que tienen que adherirse en zonas húmedas para poder absorber los nutrientes. Por ejemplo, un árbol caído que se encuentre en pleno bosque, normalmente, y si es un sitio lluvioso, mejor, porque el agua que cae, entonces ellas se alimentan, absorben todos los nutrientes y son bien pequeñísimos. Se le conoce como los musgos. Paran en los pantanos, en las zonas fangosas donde hay bastante humedad. Son los musgos, son las famosas plantas briófitas de reproducción asexual. Ahora, tenemos las pteridofitas. Las pteridofitas se le conoce como los helechos. Veamos un ejemplo de un helecho. Podemos ver ahí el ejemplo de un helecho, la forma que tiene la hoja. Estos se usan en plantas, estos helechos están en plantas ornamentales. En esos maceteros ahí se encuentran los helechos, ¿no? También las pteridofitas tienen reproducción, ¿qué cosa? Sexual, los helechos. Las gimnospermas, que se conoce como plantas con semilla desnuda, las gimnospermas, existen en plantas coníferas, o sea, árboles inmensos, grandes en forma de conos. Ya, esas son las gimnospermas, también tienen reproducción sexual. Las angiospermas, angios, que significa que tienen semilla cubierta, son las plantas que mayormente conocemos. Los árboles frutales, están las flores como las orquídeas, ¿no? Hay hierbas también que tienen flores, por ejemplo, como la manzanilla, ¿no? Entonces, esas son las famosas plantas angiospermas que tienen semilla cubierta. Las gimnospermas, semilla desnuda. Acá tenemos entonces las 4 clases, la clasificación. Acá tenemos las briófitas, pteridofitas, gimnospermas y angiospermas. Briófitas, los musgos, viven de la humedad, no tienen raíces. Pteridofitas, los helechos, que son las plantas ornamentales que comúnmente vemos. Las gimnospermas con semilla desnuda, que son los árboles coníferos. Las angiospermas con semilla recubierta, que tenemos a las hierbas con flores y los árboles frutales, plantas que tienen frutos. Entonces ahí tenemos las 4 clases de plantas, Ojo, ahí también, o sea, acá también están las plantas medicinales, ¿no? Plantas medicinales también se encuentran aquí. Y la alimentación. La alimentación que tienen las plantas es autótrofa. ¿Qué quiere decir autótrofa? Que ellas mismas fabrican su propio alimento. No necesitan tragar o comer a otro ser vivo. No. A partir de elementos químicos inorgánicos, las plantas son capaces de transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Por ejemplo, cuando digo materia inorgánica, estamos hablando de productos, material abiótico, sin vida. El agua no tiene vida,
pero nos da vida. Pero el líquido elemento no tiene vida. Otro material inorgánico es un gas conocido como el dióxido de carbono. El dióxido de carbono a nosotros no nos sirve, nos asfixia, pero este también le es útil. Mientras que el agua ingresa por las raíces hasta las hojas, el dióxido de carbono no entra por la raíz, el dióxido de carbono entra directo por los estomas, la hoja lo respira. Y el sol. La luz solar es indispensable ya que las hojas para hacer la fotosíntesis, el fenómeno de fotosíntesis necesita de la luz del sol para que pueda llevarse a cabo todo ese proceso. Y finalmente, ¿qué cosa? La planta arroja dos productos. Primero es la glucosa y el almidón que se almacenan en los frutos y como segundo producto tenemos el oxígeno. O sea, recibe nuestro dióxido de carbono y nos devuelve oxígeno. Pero esta operación solo se lleva a cabo durante el día. En la noche la operación es a la inversa. Respira oxígeno y elimina dióxido de carbono. Entonces la alimentación de la planta es autótrofa ya que ellas solas realizan su propio alimento. Ellas fabrican mediante elementos inorgánicos como el agua, el dióxido de carbono y el sol, para luego convertirlo en ¿qué cosa? Almidón, en glucosa y en oxígeno, que es muy útil para nosotros. Bien, esta es una explicación a grosso modo, de manera resumida, sobre las plantas, sobre el reino Plantae. Vamos a estudiar más adelante los tipos de plantas, cómo se reproducen, dónde crecen, ¿no? ¿Para qué sirven? Entonces vamos a describir ya sus partes de una manera más minuciosa, más detallada. Ok, chicos, entonces esto es lo que les tengo que decir referente al reino Plantae o al reino de las plantas. Ya entramos entonces al mundo de las plantas, ya sabemos entonces cómo es que existen estas plantas, hace cuánto tiempo están estas plantas. Y dependemos, el ser humano y los animales, dependemos de las plantas. Sin plantas, sin árboles, la humanidad se extinguiría. Y eso creo que va a pasar. Y eso creo que sucederá en un futuro no muy lejano. Así que no se asusten. No crean que pasará mucho tiempo. No quiero asustarlos, pero eso va a suceder. Así que chicos, cuiden sus plantitas, cuiden sus jardines, tengan un macetero porque la planta cambia el ambiente de la casa. Cambia el ambiente. Otros dicen que expulsa las malas vibras, qué sé yo no creo en esas malas vibras, pero sí da un ambiente muy bonito, muy especial. Nos da el oxígeno, nos purifica. ¿Correcto? Bien chicos, quedamos hasta ahí. Dios los bendiga. Estamos hablando de una próxima oportunidad. El día viernes estamos de nuevo continuando con este mismo reino. Continuamos con este mismo reino. Pero el tema se va a ir ampliando. Vamos a extender el tema. Muy bien, chicos. Listo. Dios los bendiga. Estamos ya el día viernes. Nos estamos viendo de nuevo. Chao.